La ermita de Nuestra Señora de Legarda está situada fuera del casco urbano de la localidad navarra de Mendavia, en una pequeña elevación que la protege de las frecuentes crecidas del Ebro sobre un terreno llano y elevado que garantiza su protección en épocas de avenidas. Legarda significa arenal extenso, derivado de la acepción euskera legar, legartza, legardi, legarri, grava, guijarro, piedrecilla. Pues el nombre de Legarda significa arenal extenso y esta ermita está situada en una pequeña elevación de terreno que la protege de las crecidas del Ebro. En el lugar se han encontrado restos que testifican que estuvo habitado desde el Neolítico, es decir, de hace unos 3.000 años. Desde el 3000 a.C. hemos encontrado restos que en esa época estaba habitado este lugar. Después también hemos encontrado restos de celtas y romanos. Y es cuando verdaderamente aparecen documentos escritos, es en el 947, cuando el rey don García de Navarra dona los diezmos y primicias de una finca que había al otro lado del Ebro, la finca de San Martín. Pues todos los años les daba los 10 primeros corderos que nacían y la 10ª parte de los frutos que cosechaban. En el siglo XI, junto con la granja de Imas, pasa a formar parte del monasterio de Irache. Y en el siglo XIX, pues todo este lugar, en las tierras de Legarda, con la desamortización de Mendizábal, pasaron a distintos dueños. Y por ejemplo, en esta casa que hizo el conde de Lerín, el testamento, pues ahora pertenece a un particular. Hay documentos escritos en los que dice: en la devota casa de Nuestra Señora de Legarda, el conde de Lerín hizo su testamento. El valor artístico yo pienso que es la portada, porque pues manifiesta un poco pues el espíritu de esa época. Lo que pasa que muchas de las figuras, pues como veis, no están muy bien conservadas. Influenciada también por el Camino de Santiago, porque también había otro camino, aparte de los que ya conocemos, y por ejemplo Santa Catalina la tenemos en Vitoria, ¿no? En lo que es la portada de Vitoria. En la portada de Sarmental de Burgos están también pues como la misma idea, ¿no? Como si lo hubiesen copiado por la influencia del Camino de Santiago. ¿Por qué? Porque en ella pues aparecen muchísimo mejor conservados pues los tetramorfos, los 4, el Cristo, o sea que la ves y aunque no tiene nada que ver en lo que es escultóricamente, como si dijésemos, pues lo que es la idea es la misma, es el Cristo con los tetramorfos y todo eso. Entonces pues un poco, ¿no?, lo que es la semejanza. El edificio que vamos a ver es del siglo XIII al XVIII y luego en el 2005 veremos la rehabilitación de la cabecera del templo. Está construido por estos gruesos sillares medievales que provienen de Mués. De ahí el dicho que Legarda es patrona de 3 pueblos: Lodosa, que luego veremos por Tomás Ramírez, Mués, estas sillares medievales de color rojizo que proceden de Mués, y de Mendavia, ¿no?, patrona de los 3 pueblos. El edificio que vamos a ver es del siglo XIII al XVIII y luego en el 2005
veremos la rehabilitación de la cabecera del templo. Entonces, como veis, está construido por estos gruesos sillares medievales que provienen de Mués. De ahí el dicho que Legarda es patrona de 3 pueblos: Lodosa, que luego veremos por Tomás Ramírez, Mués por todas estas, aquí lo vais a ver más de cerca, estas sillares medievales de color rojizo que proceden de Mués y de Mendavia, ¿no? Patrona de los 3 pueblos. Entonces, como veis, esta parte norte es como muy densa y compacta. Entonces, lo que tenían que hacer, pues poner estos 3 contrafuertes tan potentes para contrarrestar lo que es las paredes, ¿no? La fuerza de las naves y de la nave. Y luego hay aquí otro cuarto contrafuerte también pues para sujetar lo que es el tejado. Entonces, esta sería la parte norte. Aquí vemos la parte sur, que es la parte gótica. Como veis, es totalmente diferente, es como mucho más ligera, ¿no? No es tan densa como la parte norte. Y viéndola con más detalle, vemos que en la parte inferior, esta profunda hornacina, que los antiguos decían que entraban por la iglesia, o sea, la ermita antiguamente, que entraban por esta hornacina, pero la verdad es que no la hemos conocido tampoco, ¿no?, los que estamos aquí. Luego, sobre ella veis este arco gótico, mucho más estilizado, y hay dentro de ella una ventana gótica con arquillos con unos arcos que terminan en este rosetón polilobulado. Esta parte pues es mucho más como ligera, ascendente en lo que es en altura. Aquí lo vais a ver más de cerca. Se conserva bastante bien. Y luego tenemos la torre. En la torre veis claramente diferenciados las 2 partes, la primitiva, y en época barroca se añade este cuerpo prismático para alojar las campanas. Veis que es totalmente distinto. Estos arcos de medio punto, y está labrada en ladrillo. Se ve claramente la diferencia. Aquí tenéis el óculo, que es del siglo XVI, y la vidriera esta de la Virgen de Legarda creo que se hizo en el 2015, o sea que es muy reciente, porque antiguamente pues el óculo estaba simplemente con lo que es el cristal, y en el 2015 se hace la cristalera, la Virgen de Legarda, que es muy bonita, está desde el interior. La ermita era bastante importante y de hecho antiguamente había como esvotos de algún señor me parece que era de Ausejo, que hizo un milagro, la Virgen de Legarda lo curó y en compensación pues lo regaló. Y venían de La Rioja, pues de bastantes sitios. Aparte que para ser una ermita ya veis que parece más bien una iglesia, lo cual quiere decir que tenía bastante importancia. El valor artístico yo pienso que es la portada, porque pues manifiesta un poco pues el espíritu de esa época. Lo que pasa que muchas de las figuras, pues como veis, no están muy bien conservadas. En la portada podemos distinguir el tímpano, que es esta parte triangular, las arquivoltas, estos 2 relieves, bueno, digo 2 porque aquí había uno y al estar muy deteriorado, pues ya veis que ya no existe. Este relieve y lo que son las jambas. En el tímpano lo que se representa es el juicio final, y a Cristo estaba así en actitud de mostrar las llagas. ¿Qué pasa? Que claro, está muy deteriorado y lo que son las manos, que estaba en esta posición, no se ven. Luego, este Cristo estaba rodeado de los tetramorfos, que son los símbolos de los 4 evangelistas. Y aquí vemos el ángel, aquí no se ve, pero porque está desaparecido el águila, y el buey y el león, que es el que mejor se ve, porque los demás están muy deteriorados. Aquí está la Virgen María, San Juan,
una serie aquí de figurillas que salen de las tumbas y representan la resurrección de los muertos, y los ángeles que portan los elementos de la pasión. Los elementos de la pasión es la columna en la que fue azotado, la cruz que fue crucificado, la lanza que le atravesó el pecho y la esponja. ¿Veis? Esto es la esponja con la que le dan vinagre. Estos se les llama, a los instrumentos de la pasión se les llama armas de Cristo. En las claves de las arquivoltas, vamos a ver, luego lo vais a ver más de cerca, al ángel con una corona de espinas, luego tenemos al otro ángel con los clavos de Cristo, al cordero místico y otro ángel con crismón. Mirad ahí el ángel que lleva la corona de espinas. Las arquivoltas pues juegan un poco con elementos geométricos y con diversos personajes. Si os fijáis aquí, la primera pues simula un poco a unas puntas de diamante. Aquí parece pues dientes de sierra, ¿no? Como si fuesen dientes de sierra. Aquí los baquetones lisos, no hay ningún tipo de decoración. Aquí hace como zigzag, ¿no? Y hay una serie de personajes, pues de diáconos, frailes, alguna santa, un rey, que algunos de ellos se identifican, pero otros están muy deteriorados y es más difícil de identificarlos. Y luego tenemos esta otra de forma de sogueado. Aquí tenemos la de sogueado y finalmente lo que os he dicho, pues una serie de personajes, un diácono portando un libro, Santa Catalina, que se identifica por la rueda afilada, un poco pues simboliza el martirio, ¿no? Esa rueda afilada. Y aquí pues tenemos otro que se conserva bastante bien, que puede ser pues un fraile. Bien, aquí en los arranques de las arquivoltas tenemos estos dos personajes que no se identifican muy bien, luego tenemos a otro portando una cruz, la tau, y luego aquí tenemos a San Pedro que mira al tímpano y lleva las llaves del cielo. Lo vemos, el personaje de la tau era la última letra del alfabeto hebreo y significaba el fin del mundo, y con lo que conlleva el juicio final, ¿no? Y la resurrección de los muertos. Esta parte se conoce que le dará más, está muchísimo más erosionada porque le dará más la lluvia, el viento, es que está totalmente. Y aquí, como os he dicho, hay un relieve que representa la psicostasis o pesada de las almas. Entonces vemos a San Miguel pesando las almas en el seno de Abraham. Entonces, más o menos, pues esta sería lo que es la portada. En este arco, que pertenece, ¿no? lo que es a la parte medieval, el arco apuntado y el techo, tenemos la bóveda de cubierto por la bóveda de crucería, que lo veis ahí algunos, y se sujeta con ménsulas en las que hay unas caras y dos cuadros que pintó Ángel Elvira que hacen referencia a la entrega de las cadenas a la Virgen de Legarda y el milagro de Nuestra Señora de Legarda. Bien, aquí veis las dos ventanas que hemos visto góticas de la parte sur, pues las vemos ahí arriba. Y estas columnas, que también las veis de ahí, que están suspendidas, conservan bien los capiteles de hojarasca, los veis arriba muy bien conservados, y abajo hay como una serie de personajes en cuclillas y labores en cestería, que sí que se ve muy bien. Lo que son los capiteles y la ménsula esta de ahí está bastante bien conservada y se ve la labor esta en cestería. En la fiesta de las almendreras se reúnen los alcaldes de Lodosa, Mués y Mendavia.
Los de Mués, pues porque todas estas piedras que está construida, esos ladrillos sillares medievales rojizos, provienen de Mués. Lodosa, porque Tomás Ramírez era natural de Lodosa. Entonces pues ya fue apresado en Argel y todos los días le rezaba a la Virgen de Legarda para que lo llevase a su tierra. El moro le decía pues que si se convertía a la religión musulmana, que le iba a hacer pues muchos regalos, que lo iba a hacer rico, ¿no? Lo iba a llenar de riquezas. Entonces él le decía que no, que él lo que quería era volver a su tierra. Y una noche el moro lo encierra en un arca con grilletes y cadenas y se pone él encima. Y de repente a la mañana siguiente, pues Ebro arriba, aparece una barca con un extraño personaje y llega hasta la ermita. Cuando llega a la ermita empiezan a tocar las campanas y toda la gente de Mendavia viene a ver qué pasa y ve a ese extraño personaje subido en el arca. ¿Qué hacen? Pues abren el arca y ven a Tomás Ramírez y el moro se convierte al cristianismo y a partir de ahí hay unos documentos que dicen que mientras el mundo sea mundo, pues los alcaldes de Lodosa de Lodosa, el alcalde de Lodosa, tienen que venir a hacerle una misa en honor a la Virgen de Legarda. Entonces, todos los años por las almendreras se reúnen los 3 alcaldes, o sea, los 3 pueblos. Y en la batalla de las Navas de Tolosa, pues Fernando VII el Fuerte rompe las cadenas de la tienda de Miramamolín, ¿no? Del moro Miramamolín. Logra romper las cadenas y gana la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Qué relación puede tener con Mendavia? Pues que en Mendavia había un señor, el señor Gómez de Agoncillo, que tenía tierras en Mendavia. Y este señor le ayuda a Sancho VII el Fuerte en la batalla de las Navas de Tolosa. Y en agradecimiento lo que hace, le da un tramo que están ahí de las cadenas. Bueno, aquí tenemos la parte de atrás, aquí donde estamos, del coro, y en el coro, pues cuando subáis sería interesante que vieseis pues en las columnas los capiteles, que también se conservan muy bien, y donde se apoyan las ménsulas, pues hay una serie de figuras que también pues son interesantes que vayáis observando cuando subáis al coro. Y ya empezamos con la rehabilitación. Como veis, bueno, en el 2005 se produjo, ¿no?, la rehabilitación. Como veis aquí tendríamos la parte medieval y la parte barroca. Esta parte estaba tan deteriorada y amenazaba amenazaba ruinas, que lo que tuvieron que hacer pues es destruirla por completo. Si veis, tú desde el exterior pues veías como 2 edificios totalmente distintos, que no había conexión entre ellos, ¿no? Uno la parte gótica y otra la parte barroca. No había unión entre ellos. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue a esta, lo que es la parte primitiva, le unieron la cabecera del templo, que nada tiene que ver pues con la primitiva iglesia. Fijaros, estaba construida en mampostería, que era como una serie de piedras unidas por argamasa, sin tener ni orden ni de orden ni de tamaño. Entonces eran pues mucho más endebles, ¿no? De hecho, esta se ha conservado y la parte barroca pues se deterioró totalmente. Antes y ahora. Ahora tiene pues como mucho más conexión, ¿no?, con el edificio primitivo. Y lo que os decía antes, esta zona intermedia pues tampoco tenía ninguna relación, porque separaba un poco lo que es la zona donde rezaban los fieles y lo que es la cabecera del templo. Había como mucha distancia. Entonces no tenía para nada ese espíritu de las ermitas románicas, ¿no?, de los edificios románicos. ¿Y qué hacen? Pues esa zona intermedia lo que hacen es unirla, la cabecera del templo, a la primitiva construcción.
Y lo que es en el interior, pues también pretenden un poco el espíritu de los edificios románicos, ¿no? El unir lo que es que no haya una separación entre la zona de culto y lo que es la zona que alberga a los fieles, ¿no? Donde estamos. Y para ello pues utilizan, ¿no?, los materiales, la madera, la piedra y el ladrillo caravista, que son materiales mucho más propios, ¿no?, que los de la época barroca. ¿Y para qué? Pues para conseguir la idea, ¿no?, de las ermitas románicas. Eran pues sobrias, eran oscuras, eran macizas, porque prescindían de cualquier elemento decorativo. ¿Para qué? Pues para que los fieles se centrasen en la oración, ¿no?, que no hubiese nada que les distrajese. Entonces eso es lo que ha querido conservar un poco esta ermita, ¿no? Pues vemos que no tiene apenas decoración y que lo que llaman más al recogimiento y a la oración, que no, como vais a ver ahora, la época barroca, que era todo lo contrario, ¿no?, el adornar cualquier pared que existía. Entonces esta era lo que destruyeron, la cabecera del templo. Arriba estaba representado pues el milagro, ¿no?, de Nuestra Señora de Legarda. Luego hay una serie de santos, Santa Lucía, Santa Águeda, San Roque, bueno, una serie de santos que lo veis ahí. Las cadenas también están representadas, los escudos, luego arriba el escudo de Mendavia y la Virgen de Legarda en el centro, imitando un poco lo que es la portada. ¿Veis? Las arquivoltas, las jambas, está metida ahí, ¿no?, en esa. Y como veis, pues es que era todo lo contrario a lo que hemos visto ahora en la restauración. Bueno, ahí veis el Cristo del siglo XVIII y sobre este Cristo está ese capitel, que es muy bonito, capitel de estilo románico, que lo encontraron pues cuando se rehabilitó la ermita entre las piedras, entre los escombros, y se aprovechó para sujetar al Cristo. Y aquí tenemos la antigua Virgen de Legarda y la actual. Entonces, la antigua Virgen de Legarda, si os fijáis ahí, lleva al niño en la mano. Pero en el 1933 lo robaron y no apareció nunca, no apareció jamás. ¿Y qué hicieron? Pues la restauraron y en vez de poner el Cristo, o sea, al niño en la mano, pues está en su regazo. Claro, esto es una réplica, porque la actual está en la iglesia de Mendavia, es del siglo XIII. Aquí tenemos el cuadro de la Sagrada Familia, que lo veis ahí a la izquierda. Y que está en la sacristía es un tríptico de estilo flamenco y representa la Anunciación, la adoración de los Reyes Magos y la presentación de Jesús en el templo. Y es una réplica del que está en la iglesia de Columba, en Colonia. Luego tenemos la pila de agua bendita del siglo XVI. Esta en la rehabilitación apareció, es que claro, cuando destruyeron la cabecera del templo, pues aparecían muchas piedras. Parece como un altar celta, ¿no?, que sería como la mesa pero bueno, no nos atrevemos a decir tanto porque no está ni estudiado, ni simplemente pues la han puesto ahí.